Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre, grande es. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el área de West Palm Beach, Florida, y estamos transmitiendo en vivo por esta radio internet Mensaje de Amor para Salvación. También estamos transmitiendo vía Facebook Live a través de la página de la radio. Estamos en tu programa, estamos en este programa titulado ¿Quién es Jesús? El estudio del día de hoy es el estudio número 80. Ya estamos a casi un año y todavía no hemos finalizado el Evangelio, porque este estudio de eso se trata, ¿verdad? Una lectura completa del Evangelio de Lucas y con comentarios detallados de cada narración o de cada versículo. El día de hoy vamos a ver, de hecho ya tenemos algún par de estudios, ¿sí? Donde estamos hablando sobre la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad? Sobre la última semana de su ministerio. Hermana Rosa Pérez, saludo, que Dios la bendiga. ¿Sí? Y para ponernos un poquito en contexto, vamos a recordar algunas cosas que vimos la semana pasada o en los estudios pasados. Aparentemente Jesús y los 12 entraban a Jerusalén todas las mañanas, ¿sí? Durante 4 días consecutivos y salieron a alojarse en Betania cada noche, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Que durante la semana, ¿sí? Durante la semana, la última semana de nuestro Señor Jesucristo, Él pasaba las noches en Betania y por la mañana se dirigía a Jerusalén y entraba en Jerusalén y permanecía en el templo. El domingo, ya lo vimos, el domingo es lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? Ese relato ya lo vimos. El día lunes, sucedió el relato que tenemos ahí en Lucas como la expulsión de todos los mercaderes y todos los cambistas, ¿verdad? El lunes fue el día en que nuestro Señor Jesucristo se llenó de ira y se dirigió directamente a las mesas donde se estaba cambiando dinero y donde se estaban llevando a cabo ventas, ¿verdad? Tumba las mesas, expulsa a todos los cambistas y a todos los vendedores, ¿verdad? Por unos momentos ese templo majestuoso es como debe de ser, ¿verdad? Una casa espiritual para la adoración de Dios. El Señor Jesucristo de hecho dice, ¿verdad? Mi casa, la casa de oración, la han hecho casa de ladrones. Y entonces eso pasa el día lunes. Este hecho fue un hecho bastante notable en ese momento en Jerusalén. ¿No se escucha? Ok. Estoy verificando si nos escuchamos o no. Parece que sí, todo está bien, ¿sí? La expulsión
fue un hecho, les decía, fue un hecho notable el día lunes. La expulsión de todos estos hombres dedicados a la venta de ganado, dedicados a cambiar monedas. Fue un hecho notable. Fue un hecho que causó mucha molestia, ¿sí?, a las autoridades, ¿verdad?, a los sacerdotes, a los miembros de el Sanedrín. Después de estos acontecimientos, de la expulsión de todas estas gentes, todos estos comerciantes, los gobernantes estaban sumamente indignados y estaban resueltos a matarlo, ¿sí? Y no solamente eso, ¿verdad? Ese mismo día se nos dice que muchos enfermos acudieron a él para ser sanados. Ese mismo día muchos niños gritaban alabanzas, ¿sí? Le gritaban alabanzas bíblicas a él, ¿sí? Ese mismo día vemos cómo la mayoría de la multitud, ¿sí?, observaba todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde que expulsó a todos estos comerciantes, ¿verdad?, hasta cuando sanaba enfermos, cuando recibía alabanzas. Entonces, tenía muchos seguidores, ¿verdad? Había la gran mayoría de la multitud lo veía con ojos de agrado, ¿verdad? Con ojos de asombro. Y esto causaba gran incomodidad a los gobernantes, porque se veían a causa de eso muy limitados, ¿sí?, muy limitados para hacer algo en contra de Jesús. Como te he dicho anteriormente, querían matarlo, ¿sí? Querían matarlo. Entonces no podían agarrarlo, no podían atraparlo. Dada que la multitud o la mayoría de la multitud en esos momentos, ¿sí?, miraba con agrado todo lo que Jesús estaba haciendo, ¿sí?, y le reconocían, ¿sí?, y lo reconocían en esos momentos. Después de la expulsión del templo, ¿sí?, ya por la noche, ese mismo lunes, él sale de Jerusalén, ¿sí?, se va a Betania y por la mañana del martes regresa, ¿sí?, nuevamente a Jerusalén, a las instalaciones del templo, ¿sí? En esos momentos ya las autoridades están sumamente desesperadas. Quieren a toda costa matarlo, ¿verdad? Apresarlo y matarlo, porque está siendo un estorbo para sus ideas, para sus ambiciones, para sus proyectos, ¿sí? Y el martes por la mañana, de hecho todo el día martes suceden muchos acontecimientos, ¿sí? El primer acontecimiento que sucede en día martes es el que tenemos ahí en Lucas 20, Lucas capítulo 20, del versículo 1 al 8, ¿verdad? Y es cuando Jesús, ¿sí?, se le pregunta con qué autoridad hace todo lo que ha hecho, ¿sí?, en referencia principalmente a lo hecho el lunes anterior, ¿sí?, al día anterior, que esto es el lunes, cuando expulsó a todos los mercaderes del patio, de los patios del templo, ¿sí? Y entonces ahí en el relato del 20 de Lucas capítulo 20, versículos del 1 al 8, se nos cuenta este relato. Se nos dice cómo las autoridades lo confrontan, ¿sí? Ayer el versículo 1 del capítulo 20 de Lucas nos dice quiénes, ¿verdad? Los príncipes de los sacerdotes, los escribas con los ancianos, ¿verdad? Y le hablan y le dicen, ¿verdad?, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces este es el primer relato que ocurre el día martes, ¿sí? Los estudiosos dicen que esto ocurre por la mañana, ¿sí? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién es el que te ha dado esa autoridad? Esa
la pregunta que estos hombres le hacen. Y nuestro Señor Jesucristo responde de una manera magistral. Seguramente tú ya lo sabes, ¿verdad? Les pregunta o les responde haciéndoles otra pregunta. ¿Sí? Y eso lo encontramos en el versículo 4, ¿verdad? Les dice, el bautismo de Juan, ¿sí?, ¿era del cielo o de los hombres? ¿Sí? Y ahí pusieron a pensar a estos hombres, ¿verdad? A estas autoridades, a estos fariseos, a estos saduceos. ¿Sí? De repente, estas autoridades, los que lo estaban confrontando, se ven en un dilema. ¿Sí? ¿Qué vamos a contestar? ¿Sí? Y aquí hay algo muy importante que hay que observar, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no les pregunta en específico sobre el bautismo. O sea, de toda la obra de Juan el Bautista, de todo el mensaje, ¿sí?, les pregunta en específico del bautismo. Y es que el bautismo era algo nuevo, era algo que estaba pasando en esos momentos, ¿sí? No hay antecedentes de que en el Antiguo Testamento hubiera una práctica tal, y menos, ¿sí?, en un bautismo para remisión de los pecados, como era lo que predicaba Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, la causa por la que nuestro Señor Jesucristo les hace esta pregunta, ¿sí?, es porque si era algo nuevo, ¿sí?, era pues si a Juan el Bautista lo instituyó, entonces fue directamente por mandato de Dios, como así fue. Y entonces por eso nuestro Señor Jesucristo les pregunta específicamente sobre esto, ¿sí? Pero como podemos ver, si se agarran a razonar, ahí en el versículo 5, ¿verdad? Se agarran a razonar y dicen, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? Si decimos que del cielo, o sea, de Dios, pues nos va a decir, pues entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Sí? Si decimos que es de los hombres, obviamente se iban a echar todo el pueblo encima, ¿verdad? Los iban a apedrear, porque todo el pueblo tenía a Juan el Bautista como un profeta de Dios. Y en particular, el bautismo dado a Juan por parte de Dios. O sea, no había suficiente evidencia que decía, ¿sí?, que el mensaje de Juan el Bautista venía de parte de Dios, ¿verdad? Particularmente el bautismo. Entonces, ese era el dilema, ¿verdad? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Y la conclusión a la que llegan es decir, vamos a decir que no sabemos. Pero con esta respuesta de no sabemos, ellos mismos se pusieron en evidencia. Ellos mismos se pusieron en mal en contra del pueblo. Porque sí sabían. La verdad es que sí sabían de quién era ese mensaje. De parte de quién venía ese bautismo tan característico de Juan. ¿Sí? Sí lo sabían, pero lo estaban mintiendo en esos momentos. ¿Sí? Y la respuesta es, no sabemos. ¿Sí? ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo entonces? Pues entonces, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. En otras palabras, ustedes saben que el mensaje de Juan viene de Dios, que el bautismo que Juan practicó viene directamente de Dios, ¿sí? Y todo lo que hizo Juan o todo el mensaje de Juan el Bautista apuntaba hacia mí. Eso les está diciendo Jesús a estos hombres, ¿sí? Todo este mensaje apuntaba hacia mí. Yo les he dado evidencia tras evidencia de quién yo soy, ¿sí? Él se decía ser el Mesías, se decía ser el Hijo de Dios y presentaba evidencia a través de sus milagros, ¿sí? No había duda alguna de quién era nuestro Señor Jesucristo en estos momentos, pero ellos no querían reconocerlo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo básicamente aquí está diciendo, no tiene caso que yo les diga con qué
¿Con qué autoridad estoy haciendo todas estas cosas? Porque no lo creen, simple y sencillamente. No lo creen y me rechazan. ¿Y qué fue lo que originó esto? ¿Qué fue lo que originó todo esto? ¿Sí? Bueno, esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dejando supuestamente al aire la pregunta, permite a las multitudes ver más claramente la hipocresía y la falta de honestidad de sus líderes. ¿Sí? Las multitudes lo estaban viendo, ¿verdad? Las multitudes estaban viendo quién tenía la razón. Con esta pregunta también, nuestro Señor Jesucristo ya los había obligado a responder su propia pregunta. ¿Sí? Y es lo que les comentaba anteriormente. Juan el Bautista había testificado que Jesucristo era el Mesías. ¿Sí? Pero si ellos no reconocían a Juan, no querían reconocerlo, ¿sí? Pues entonces tampoco iban a aceptar, como no aceptaron la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? De hecho, lo que están haciendo estos adversarios, siempre lo están haciendo con propósitos malignos, ¿verdad? Con el objetivo de atrapar, con el objetivo de acusar a nuestro Señor Jesucristo de algo. ¿Sí? ¿Y qué pasa después de que nuestro Señor Jesucristo les contesta de esta manera? Bueno, el Señor Jesucristo procede a enseñar 3 parábolas. Habla 3 parábolas. ¿Sí? En estas 3 parábolas, nuestro Señor Jesucristo condena sus métodos y sus motivos. ¿Sí? De toda esta gente mala. ¿Sí? Estas 3 parábolas se centran en la desobediencia de los líderes religiosos judíos. De estas 3 parábolas, solo una está registrada en Lucas. ¿Sí? Y esta parábola es la parábola de los labradores malvados, y que es la que vamos a ver a continuación. Pero hay otras 2 parábolas, ¿sí? Que habla en esos momentos. Y recuerda, todo esto está ocurriendo en día martes. ¿Sí? Porque este día, el día martes, ¿sí? Después de que lo confrontan con esta pregunta, ¿con qué autoridad hace esto? En vez de doblegarse, en vez de rendirse, los esfuerzos por atraparlo y matarlo se redoblan. Y entonces ese día, estos hombres deshonestos, estos líderes judíos que están en contra de él, se dedican completamente a tratar de agarrarlo en una mala palabra, ¿verdad? Y ese día constantemente lo acosan con preguntas, ¿sí? Constantemente lo están acosando con preguntas. ¿Recuerdas sobre el relato? Eso lo vamos a ver posteriormente, quizás el día de hoy, no sé, mañana probablemente. ¿Recuerdas el relato de la moneda? ¿Sí? El tributo, que si es correcto darle tributo a César o no. ¿Recuerdas el relato de la resurrección de los partes de los saduceos? Bueno, todos esos acontecimientos pasaron este mismo día martes, ¿sí? Un solo objetivo, ¿sí? El de tratar, ¿sí?, de ganarse estos hombres malvados o estos líderes a la multitud, porque en esos momentos no podían hacer nada en contra de nuestro Señor Jesucristo, por causa que la multitud, ¿sí?, estaba con él, ¿sí? La multitud en estos momentos del martes estaba con él. Pero antes de que lo empiecen a acosar con muchas preguntas, ¿sí?, tenderle trampas para que caiga en dichos que pudiera hacer que los usaran en contra de él,
Nuestro Señor Jesucristo da 3 parábolas, ¿verdad? ¿Sí? Les decía, la de los labradores malvados, la parábola de los 2 hijos y la parábola del banquete de las bodas del rey para su hijo. ¿Sí? De estas 3 parábolas, solamente una, que es la parábola de los labradores malvados, es la que encontramos en Lucas, ¿verdad? Y que es la que vamos a ver. Las otras 2 parábolas las encontramos en Mateo. Mateo capítulo 21, del 28 al 32, y Mateo capítulo 22, del 1 al 14. Vamos a leer esta parábola, vamos a leer la palabra de Dios y después hablaremos un poquito de ella. Vamos a tener una oración después de la lectura. Entonces, la lectura se encuentra ahí en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 9 al 18. ¿Sí? Lucas, capítulo 20, versículos del 9 al 18. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores, y partió lejos por mucho tiempo. Y al tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron vacío. Y volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpearon y ultrajándole le enviaron vacío. Y volvió a enviar un tercer siervo, y ellos también a este hirieron y le echaron fuera. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás le respetarán cuando le vean. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y echándole fuera de la viña le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Y él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser cabeza del ángulo. Cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre el que ella cayere, le desmenuzará. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por las bendiciones y por lo bueno que eres con nosotros. Padre, a quien se le debe toda honra y obediencia. En estos momentos estamos teniendo un estudio más de tu palabra. Que lo que aprendamos aquí lo escudriñemos, lo analicemos, verifiquemos. Y una vez que lo entendamos, que lo analicemos, lo apliquemos en nuestras vidas. Es importante entender que para vida de lograr el cielo necesitamos saber cómo hay que hacerlo, hay que lograrlo. Para vida de lograr la vida eterna necesitamos saber cómo. Y ese cómo lo encontré, esa respuesta la encontramos en tu palabra, en la palabra de Dios, Padre. En esta palabra tú nos dices lo que hay que hacer y los pasos que hay que seguir para lograr la vida eterna. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hey, brother Atilio, ahora estás en Virginia. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Saludos. Bien, la parábola de los labradores malvados. De entrada déjame decirte, la figura de una vid o un viñedo, ¿sí?, para retratar al pueblo elegido de Dios es muy conocida por los judíos. ¿Sí? Los estudiosos dicen que el Antiguo Testamento es rico en tales imágenes. La vid era considerada por algunos judíos como el símbolo de la nación judía. Entonces, cuando hablaba en parábolas y cuando usaba la vid, ¿sí?, o el fruto de la vid, los judíos sabían muy bien
estaban muy familiarizados con todo esto. La uva en esos tiempos era el cultivo más importante en la tierra de Palestina, ¿sí? Y toda el área mediterránea en ese momento. Los estudiosos dicen que las viñas se plantaban generalmente en colinas y estas viñas pues eran protegidas, ¿verdad? Para evitar a depredadores, para evitar a animales, para evitar a ladrones. ¿Sí? Ponían cercas y ponían torres. El vino fue o era el principal subproducto de la cosecha de uva y las prensas y cubas de vino se construían directamente en los viñedos. ¿Sí? Ahí mismo en los viñedos era donde el jugo era exprimido. ¿Sí? El método que utilizaban para exprimirlo pues era el de usar los pies humanos, ¿verdad? Pisoteando las uvas recolectadas. ¿Sí? Era práctica en esos tiempos que los dueños de estos viñedos, ¿sí? alquilaran o se asociaran con otros terceros para cultivar los viñedos. ¿Sí? Ellos simple y sencillamente recibirían paga, ¿verdad? Mientras que el agricultor o el socio, ¿sí? era el que hacía todo el trabajo. Esto por allá en México, en nuestras tierras, se conoce como medieros. ¿Sí? Allá los que tienen tierras y los que tienen agua, rentan su tierra y rentan sus aguas a alguien que quiera trabajarlas, ¿verdad? Bueno, algo parecido es aquí o se usaba en esos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo con respecto a los viñedos, ¿verdad? Los rentaban, ¿sí? Se llegaba el tiempo de la cosecha y únicamente los dueños pues se dedicaban a recolectar las ganancias. Y precisamente a eso se refiere esta parábola. Hermana Olivia Alfredo, saludos, que Dios te bendiga. A ver, aquí cómo estamos. El dueño de la viña es Dios. Los labradores son el pueblo judío. Los tres siervos, ¿sí? Los tres siervos que el dueño de la viña envía para recoger la parte del fruto o la parte de las ganancias que le corresponden, representan a todos los profetas de la antigüedad. El heredero, nuestro Señor Jesucristo. El Hijo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que infiere nuestro Señor Jesucristo aquí? Infiere que el pueblo judío, especialmente los líderes religiosos y políticos, reconocieron al heredero lo suficientemente bien como para decidir matarlo. Yo te decía anteriormente que había suficientes pruebas, suficiente evidencia que decía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero sin embargo los líderes, las autoridades, ¿sí? lo rechazaron. ¿Sí? Las autoridades prefirieron matarlo, deshacerse de él. Y precisamente es lo que está retratando en esta parábola nuestro Señor Jesucristo. Esta parábola habla sobre algunos inquilinos, ¿verdad? O medieros, para que mejor me entiendas, que tomaron las cosas en sus propias manos tan pronto como el propietario los dejó solos. Y cuando el dueño de la viña envía a los sirvientes a cobrar el alquiler, ¿sí? estos labradores muestran su rebelión al tratar a los sirvientes vergonzosamente. El relato nos dice, o la parábola nos dice, que envía hasta 3 siervos, ¿verdad? Y todos son tratados de una manera vergonzosa. ¿Y qué es lo que dice el dueño de la viña? Voy a enviar a mi hijo, a él probablemente sí van a respetar. Pero no, ¿qué fue lo que pasó? Lo mataron.
La parábola básicamente aquí está exponiendo a estas autoridades malvadas. ¿Sí? Básicamente les está diciendo a estas autoridades, ustedes saben quién soy, pero ustedes me rechazan. ¿Sí? Ustedes no me aceptan y ustedes quieren matarme o ustedes me van a matar. Y hablando de un poquito de historia, vemos que los judíos tuvieron muchas oportunidades y privilegios, ¿sí?, en la antigüedad. ¿Sí? Esta parábola refuerza la manifestación de autoridad de Jesús sobre la nación judía. ¿En dónde? En la purificación del templo. ¿Sí? La nación judía había sido bendecida sobre por todas las naciones de la tierra, no porque lo merecieran, sino por la gracia soberana de Dios. Los bendijo con un propósito. Ese propósito era que pudieran producir un pueblo de justicia. ¿Sí? Pero solamente lo que ellos querían tener de Dios, o lo que Dios les daba, lo querían para ellos mismos y ellos no querían producir nada para Dios. ¿Sí? En esta parábola hay una imagen conmovedora del amor de Dios. ¿Sí? Y esta imagen es cuando Dios envía a su Hijo para suplicar a estos hombres malvados, para suplicarle a estos criminales. Pero ¿cuál fue la respuesta? Bueno, pues simple y sencillamente que estos labradores malvados querían la viña toda para ellos mismos. ¿Sí? Para ellos el Hijo de Dios les estorbaba. No te necesitamos. ¿Sí? Y como rechazaron a Jesús, rechazaban a Dios. Hay que recordar algo. A veces el ser humano se comporta de la misma manera. ¿Sí? A veces el ser humano, hermana María Isabel, que Dios te bendiga, buenas tardes. A veces el ser humano se comporta de la misma manera. ¿Sí? Yo. Todo es mío, yo lo logré, yo lo hice por mis propias manos. Yo. Y desconocen a Dios. A veces el propio ser humano con esa actitud básicamente le está diciendo a Dios, no te conozco y no te necesito. Eso fue lo que hicieron los judíos. Eso es exactamente lo que hicieron los judíos. ¿Sí? Debemos siempre de estar recordando que Dios es el dueño de todo. Y nunca debemos de olvidarlo. Dios es el dueño de todo. Todo lo que tenemos es prestado. Ni siquiera las gracias que le damos a Él son de nosotros. ¿Sí? Nuestra vida, nuestro ser, nuestra familia, todas nuestras posesiones, supuestas posesiones que pudiéramos tener, todo es prestado. Todo le pertenece a Dios. Como el hombre, como el ser humano a veces cae en esta, o la mayoría de las veces cae en este gran error, ¿verdad? Y qué manera tan lamentable cayeron los judíos, ¿sí?, en ese error, en desconocer a Dios.
al rechazar a Jesucristo como el Hijo de Dios, estaban rechazando a Dios. Ellos que se consideraban el pueblo de Dios, ¿sí?, lo estaban rechazándolo. Ahí yo les leí un texto, ¿verdad? Déjenme les digo dónde. En el capítulo 20, el versículo 16, ¿verdad? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando oyeron esto, dijeron que no sea así. Ese es lo correcto, ¿sí? Yo lo tengo, Dios nos libre. El escrito original no tiene esta palabra, ¿verdad? Dios nos libre. El escrito original dice que no sea así, que no nos pase a nosotros, ¿verdad? Sí, cuando dice vendrá y destruirá a estos labradores. Sí, en esos momentos el pueblo estaba entendiendo esta parábola. En estos momentos el pueblo estaba atento a lo que estaban diciendo, ¿verdad? En esos momentos el pueblo sabía bien a quién se refería nuestro Señor Jesucristo, y se llenaron de temor, ¿verdad? Y le dijeron que no sea así. Pero nuestro Señor Jesucristo dice el versículo 17, y él mirándolos dijo, ¿qué pues? Es lo que está escrito. La piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser cabeza del ángulo. ¿Sí? La piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser cabeza del ángulo. Esa cita de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en Salmo 118, capítulo 118, versículo 22. ¿Sí? En esta cita, en su contexto original, ¿sí?, el verso se refiere a la nación del pacto, ¿sí?, se refiere a los judíos. ¿Sí? Dios los había elegido para que fueran la piedra angular. ¿Sí? La piedra angular típica en su programa preliminar de redención. Pero el mundo de ese entonces lo rechazó. ¿Sí? Pero si bien este salmo, ¿sí?, esta cita, ¿sí?, de Salmo 118, versículos 22, tuvo una aplicación típica y simbólica a la nación de Israel, la última referencia de esta cita, ¿sí?, fue la que le da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta cita es en referencia a Él. Esta cita es en referencia al Mesías mismo. Entonces aquí vemos cómo los líderes de Israel continuaron rechazando esta enseñanza. ¿Sí? Y también vemos cómo esta enseñanza, ¿sí?, a lo largo del tiempo, lo que verdaderamente era el Mesías, o como se debería de entender, o lo que verdaderamente era el plan de Dios para con la humanidad, ¿sí?, del cual venía diciéndose desde el principio de la humanidad. Bueno, todo esto las autoridades, ¿sí?, lo rechazaron, ¿sí? Y todo aquel profeta que venía a hablar al respecto, o que hablaba lo que Dios quería que escuchara el pueblo, era rechazado. Y precisamente aquí es a lo que se refiere.
La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en la cabeza de la esquina. ¿Sí? ¿Y qué entendemos por esto? ¿Sí? Habla de que la piedra es la piedra fundamental de toda construcción, ¿verdad? Esa piedra, ¿sí?, a la que se refiere esta cita, es la piedra fundamental de toda construcción. Es la piedra que iba en la parte última del arco para que éste se pudiera mantener y no se decayera, ¿sí? O las ventanas o los acueductos o lo que sea, ¿verdad? Esa piedra era básica para que no se derrumbara, ¿sí? Entonces, esa piedra era importantísima en una construcción. Y precisamente el Mesías, ¿sí?, es esa piedra, ¿sí? El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, es la piedra fundamental, ¿sí? Es la piedra sobre la cual está fundada la iglesia, ¿verdad? Esa piedra fue la que rechazaron los judíos. Sigamos con esta parábola. Dios les había dado el privilegio, ¿sí?, a todos estos labradores de trabajar en su viña. Pero estos labradores no se sentían responsables ni agradecidos por su gracia y avaricia, ¿sí? Ellos sentían que era de ellos y no de Dios. También en esta parábola nosotros aprendemos algo en estos tiempos. En esta parábola aprendemos de que ningún cristiano puede apoderarse de la viña de Dios. Su reino, o sea, su iglesia, le pertenece total y absolutamente a Él. Ricardo o Olga, sí, prenden el por favor. Está empezando a sentir un poquito de calor. Discúlpenme la interrupción. Vamos a continuar. Una vez más, las autoridades están sumamente molestas. De hecho, las autoridades están entendiendo esta parábola, porque ven que esta parábola va dirigida hacia ellos y están llenos de rabia. Quieren y están a punto de querer agarrarlo. De hecho, el versículo 19 de Lucas nos da a entender eso. Y déjense lo leo, dice: los escribas y los principales sacerdotes, después de que oyeron estas parábolas, procuraron echarle mano en aquella misma hora. Pero temieron al pueblo porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Entonces, estamos en día martes, ¿sí? Están sumamente molestos, llenos de rabia, están y quieren a toda consta deshacerse de nuestro Señor Jesucristo, pero no pueden agarrarle, no pueden apresarlo porque las multitudes están en estos momentos con Él. Y entonces, ¿qué es lo que hacen estos hombres? Intentan a acecharlo, empiezan a tenderle trampas para que nuestro Señor Jesucristo caiga, ¿sí? Para que nuestro Señor Jesucristo utilice palabras que puedan ser usadas en contra de Él, ¿sí? Y esto lo vemos en el siguiente relato, ¿sí? Este relato está muy interesante. Este relato lo encontramos ahí en Lucas, capítulo 20, versículos 20 al 26. ¿Sí? Y lo voy a leer.
Dice, y acechándole, enviaron espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna declaración a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. El 22 de Lucas 20 dice, ¿nos es lícito pagar impuesto al César o no? Pero él, percibiendo su astucia, les dijo, mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, callaron. ¿Sí? Es lo que les digo, intentan atraparlo, intentan agarrarlo. De hecho, esta pregunta está con la intención de atraparlo, ¿sí? Y entregarlo a las autoridades romanas. Pero como podemos ver, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue una respuesta magistral. Antes de que lo acecharan y le tendieran esta trampa, nuestro Señor Jesucristo contó la parábola de la fiesta, del banquete de las bodas, ¿verdad? Esta parábola, como ya les comenté anteriormente, se encuentra en Mateo 22, empezando en el versículo 1. ¿Sí? Antes de que los gobernantes judíos pudieran recuperar su compostura lo suficiente como para comenzar a interrogarlo. Poco después de que él termina esta parábola, ya estaban listos con la pregunta. De hecho, los fariseos estaban tramando y estaban discutiendo entre ellos cómo agarrarlo y cómo atraparlo. ¿Sí? De hecho, ahí en Mateo 22, capítulo 16, se nos dice que inclusive estos fariseos se unieron con los herodianos. ¿Sí? Dos sectas de ideologías totalmente opuestas. Los herodianos estaban a favor de los Herodes, estaban a favor del gobierno romano. ¿Sí? Totalmente opuesta a la manera de cómo pensaban los fariseos. Pero a los fariseos no les importaba. Ellos solamente querían destruir a Jesús. ¿Sí? Querían deshacerse de él, querían matarlo. Y para esto se unieron con los herodianos. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues querían idear un plan de ataque hacia Jesús. ¿Quiénes eran los herodianos? Bueno, ellos eran hombres influyentes que estaban políticamente alineados con la familia de Herodes. ¿Sí? Obviamente los fariseos, la secta, su manera de ser, su filosofía, estaba en oposición directa a los herodianos. Pero estos fariseos eran unos verdaderos pragmáticos, o sea, no le importaban los medios necesarios para atraparlo. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera con el objetivo de atrapar o de destruir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y cuál es esta primera trampa que le ponen? ¿Sí? Esta que acabamos de leer. ¿Y si te fijas de qué manera llegan estos fariseos? Fingiendo ser buenos, hablándole, adulando a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de hecho lo que decían sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su honestidad y su sinceridad, era cierto, pero ellos no lo hacían de buen corazón. Ellos estaban haciéndolo hipócritamente. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Que el cristiano se comporte de esta manera no cabe. ¿Sí?
hipocresía es lo que se le llama aquí. Entonces vemos que se le acercan con halagos, ¿verdad? De una manera aduladora. Vemos que nuestro Señor Jesucristo no sucumbió a ello. ¿Sí? De hecho, este grupo estaba seguro que tenía una trampa perfecta para Jesús. Ahora sí va a caer, se decían ellos. ¿Por qué? Porque le estaban haciendo una de las preguntas más complicadas que podrían haberle hecho en ese momento. Esta pregunta tenía ramificaciones políticas como teológicas. ¿Sí? Y una vez más les repito esta pregunta. ¿Es lícito que demos tributo a César o no? Pobre pueblo judío. Los estudiosos dicen que los judíos estaban obligados a dar una cantidad de impuestos. Aquí anoté 7 tipos de impuestos. 7 diferentes tipos de impuestos que estaban obligados a darles. A los romanos les daban 1, 2, 3, 4 diferentes tipos de impuestos. Impuestos sobre la tierra. ¿Sí? Impuestos en especies, granos, ganado para militares romanos. O sea, ellos eran los encargados de proveer a todos los militares romanos de comida y alimentación. Estaban obligados los judíos a dar impuestos para apoyo para el templo. Estaban obligados a dar impuestos para apoyos para la sinagoga. Mano Joel Pérez, saludos, que Dios te bendiga. ¿Sí? Estaban obligados a dar impuesto a Herodes, ¿no? Pobres judíos. 7 tipos de impuestos. ¿Sí? Los estudiosos nos comentan que al principio Roma permitió que los judíos acuñaran todo su dinero sin la imagen del César. Pero hubo un gobernante, Herodes Antipas, que obligó a los judíos a acuñar una moneda con la imagen del César. Esto obviamente lo hizo con el objetivo de adular al emperador, ¿verdad? Con el objetivo de quedar bien con el emperador. Esta medida de Herodes obviamente a los judíos ortodoxos o judíos muy patrióticos les molestaba. Pues les molestaba mucho, ¿verdad? Para ellos era una humillación. ¿Sí? Para ellos era humillante y era un signo, ¿sí?, de la erosión de su soberanía nacional. Para nada les gustaba. Esta pregunta también tenía implicaciones teológicas. ¿Sí? ¿Cuáles eran estas? Bueno, pues la pregunta era en sí si un judío fiel debía pagar impuestos a un gobierno que intentaba paganizar la cultura judía. ¿Sí te das cuenta? Por donde quiera que lo vieran seres humanos, ¿sí?, este tema era sumamente volátil. Cualquier respuesta que nuestro Señor Jesucristo diera iba a causar reacción entre el pueblo. Cualquier respuesta que diera. ¿Sí? Te comenté en un inicio, bueno, un poquito antes de lo que estoy diciendo, que estos hombres que le tendieron esta trampa, para ellos era la pregunta perfecta. Ahora sí va a caer nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pregunta le hicieron?
Los historiadores nos dicen que el denario, el que se le presentó a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, era de plata, ¿sí?, y era el tributo requerido por cada israelita, por Roma. Y efectivamente la inscripción en esta moneda, en un lado decía Tiberio César, emperador, hijo del divino Augusto, o hijo el ilustre sumo sacerdote. El caso es que decía, venía una inscripción dedicada al César, ¿verdad?, al emperador romano. Y dentro de los judíos, esto que estaban haciendo en estos momentos, esta clase de impuestos que estaban pagando, los judíos no se ponían de acuerdo. Unos decían que estaba bien, otros decían que no estaba bien. ¿Sí? Y es que, de hecho, la ley de Moisés no decía nada al respecto. La historia, cuando vemos el Antiguo Testamento, la historia nos dice que los judíos rindieron homenaje muchas veces a gobiernos extranjeros. ¿Sí? Y esto lo hicieron antes de su cautiverio. Ciertamente, los judíos pagaban impuestos a los gobiernos extranjeros, ¿sí?, en el tiempo del cautiverio. Ellos también rendían homenaje a gobiernos extranjeros después de su cautiverio y ya cuando regresaron a Palestina. Entonces, esto no les gustaba a la mayoría de los judíos. Mucho menos homenajear al César. ¿Sí? No estaban de acuerdo para nada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo no cae en la trampa. Para empezar, no cae en la trampa de la adulación. ¿Sí te acuerdas cómo llegan esos hombres? Bien aduladores, hipócritamente, maestro bueno, inteligente, todos los... Él no cae en esa trampa. ¿Sí? De hecho, el Señor Jesucristo, aquí vemos que demuestra sabiduría y demuestra valor, demuestra coraje, ¿sí?, al responder. No se deja o no cae en un dilema. ¿Sí? De hecho, los adversarios dicen, si es lícito pagar al César, bueno, pues ya van a poder procesarlo como traición al pueblo judío. ¿Sí? Pues entonces no había para dónde hacerse. Pero si nuestro Señor Jesucristo contesta, no es lícito dar al César, pues entonces lo van a acusar de traidor al pueblo romano. ¿Sí? Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo conoce y se da cuenta de esas intenciones malignas de estos hombres. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Corrige muy hábilmente la pregunta. ¿Sí? Pide una moneda. ¿De quién es esta? Dice del César. ¿Sí? Y se me acabó el tiempo. Mañana vamos a continuar con la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo a estos hombres malvados. ¿Sí? Vamos a ver de qué manera magistral les responde. Vamos a ver cómo los deja a todos maravillados. Lo que creían, lo que querían era que ya sea que el pueblo se le volteara a nuestro Señor Jesucristo para así poder matarlo, ¿sí?, o que viera que nuestro Señor Jesucristo estaba en contra de las autoridades romanas. Pero no lo lograron y no lo consiguieron. ¿Sí? Mañana vamos a ver más sobre la cuestión del tributo. Primero Dios. Que el Señor les bendiga. Que tengan una excelente y digno de suprema alabanza.
y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación